Este es el programa LX Palito 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 de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hola, bienvenidos al programa LX Palito 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 de Converso Verso a Verso, y esta vez vamos a comenzar como siempre presentando a los conversos de la mesa. En primer lugar está César Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Dodo Robles. Hola amigos, ¿cómo están? JJ. Hola, buen día, ¿cómo están? Aarón Arauz. Hola, hola. Axel Aguad. Halo. ¿Y eso está en Xbox o en...? Es un juego, No, ¿no? es de Xbox. por Halloween. Ah, No, en holandés. En holandés. ¿holandés? Va a venir un Mira, qué holandés. raro que en holandés no se dice hola, sino halo. En jalondés. Es que es- Jalondés. Holandés. Y Benjamín Jiménez. Hola, hola. Mi nombre es Ibert Cruz y vámonos de lleno con la primera pregunta de la semana. Les recordamos mandar sus preguntas al mail conversovav@hotmail.com y les anunciamos que dentro de algunas semanas, estén atentos, estamos planeando tener un programa en vivo y teniendo un programa en vivo poder hacer algún tipo de regalos y cosas así. Bueno, estén atentos. Vamos ¿Para con nosotros? Para nosotros, sí, exactamente. Regalos. Para nosotros regalarlos. Dice, el activista David Fitzgerald afirma que Jesús es una referencia literaria creada a raíz de varios mitos paganos y tradiciones judías. Y hace algunas afirmaciones, David Fitzgerald. 1. No es una persona histórica porque no hay menciones coetáneas en los relatos históricos de la época. ¿Qué piensan? Equivocado. Equivocado. Existe... Josefo lo menciona. Josefo lo Brevemente, menciona. si quieres, pero lo menciona. Ajá. Entonces sí hay otros datos. Además que habría que también tener en cuenta que la Biblia no es una fuente histórica. Son muchas fuentes históricas. O sea, si lo menciona Marcos y lo menciona Mateo y lo menciona Lucas y lo menciona Juan, son 4 fuentes. Y lo menciona Pablo, y lo menciona Santiago, y lo menciona... Ajá. Además, incluso lo describen de una manera bastante coherente. Ujú. Entonces, creo que hay una miopía ahí, ¿no? Falta de rigor. Sí, es poco serio, ¿no? Leer de pronto este tipo de artículos, porque si Jesús fuera un mito literario, hay un historiador, no es cristiano, bueno, eso es lo que a mí me parece, por lo menos no es evangélico, se llama Antonio Piñero, es Piñero. es famoso, y él dice que Jesús no puede ser un mito literario, Ah. porque si eso fuera así, no hay manera de explicar el cristianismo Ajá. a la luz de pensar que Jesús solo es un... Claro, a raíz de un mito no se podría haber generado lo que se generó. Exacto. Y aparte tenemos documentos. Suetonio lo menciona, Josefo lo menciona a Jesús, este historiador los anales se me fue su nombre. Tácito lo menciona, que es su obra acerca de los Césares, Vida de los Césares, es bastante seria. Josefo también es de por sí un historiador reconocido. Hay varios documentos de primer siglo, segundo siglo, tercer siglo que hablan de Jesús. Ajá. Entonces, el Talmud babilónico menciona a Jesús como un personaje histórico. No habla a favor de Jesús, pero Pero lo menciono. lo menciona. Entonces, Ok. hay bastantes fuentes. De hecho, yo me animaría a decir que incluso para un historiador ateo, el día de hoy ya es bastante insensato negar la existencia de incluso lo que ellos llaman el Jesús histórico, ¿no? Ya que ellos diferencian un Jesús histórico de un Jesús Bíblico, bíblico, digamos, ¿no? Pero el Jesús histórico es innegable a estas alturas del partido, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Voy con la segunda afirmación que hace. Dice, los milagros y enseñanzas no son registradas por nadie más que sus seguidores por 100 años. También es equivocado. Hay muchos documentos. De por sí está la tradición oral, que era bastante confiable para los judíos, ¿no? Donde se mencionan milagros de Jesús.
Están los evangelios, que de por sí no necesitas tantas fuentes para probar que algo es verdad. Sí, a lo mejor puedes tener pocas fuentes, pero si son fidedignas no necesitas demasiadas fuentes. Nuevamente el Talmud babilónico menciona a Jesús y lo menciona como un hechicero. No está a favor, pero reconoce que hubo actos, ¿no?, que Jesús realizó. La cita de Josefo típica que encontramos en los libros de apologética, se ha encontrado que tiene algo de corrupción, digamos, la cita, pero en la manera en la que se ha afirmado ya la cita, la famosa cita de Flavio Josefo, se menciona que se creía que Jesús era un hacedor de milagros, ¿no? Entonces, no creo que sea muy serio. La siguiente... Pero, y ahí yo sí creo que haya hecho sus milagros, pero aunque quitaras los milagros de Jesús de la Biblia, si eso no quita la esencia realmente ni de su existencia, claro, ni porque de lo que los milagros hizo. eran para señalar algo Así más, es, no había exactamente. un objetivo en sí en el milagro y nada más. Claro. Y no estoy diciendo que hay que quitarlos, no. Tienen su gran importancia, pero no es el fundamento. Exacto. De hecho, la resurrección... Son señales. Exacto. La resurrección es el milagro, ¿no? Y muchas veces cuando alguien nos dice, a ver, pruébame que sucedió la resurrección, o sea, a lo mejor quieren encontrar pruebas objetivas, digamos, de que resucitó, pero más bien, si negamos la resurrección de Cristo es donde existe un problema. Es decir, el cristianismo existe. Surge a través de la predicación de Jesús, los apóstoles, y todo está centrado en el mensaje de la resurrección. Si no resucitó, hay cosas que uno tiene que explicar, ¿no? Entonces, algunos historiadores, nuevamente, Antonio Piñero, no cree que Jesús resucitó, pero él dice, los discípulos sí creían que resucitó. Ajá. Porque, o sea, aún desde una perspectiva totalmente naturalista, no puedes negar el hecho de que los discípulos creían que Jesús había resucitado, porque tendrías muchos problemas. Incluso desde la primera etapa, porque hay toda una, también, no sé si está en la pregunta, pero hay toda una postura de que Pablo se inventó el cristianismo 20 años después, ¿no? Y Pablo le atribuye deidad y Pablo le atribuye... Pero no, desde el principio ya está esa certeza en los discípulos, ¿no? En los evangelios, que son escritos bastante cercanos. Exacto. Y el que los apóstoles creyeran en la resurrección de Jesucristo es una evidencia bien fuerte, porque todos ellos estuvieron dispuestos a dar su vida como mártires, ¿no? por Jesucristo. Y muchos teólogos hablan de esto diciendo, mucha gente defiende ciertos argumentos, pero no estaría dispuesta a morir por una mentira, ¿no? Pero todos ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por algo que creían, ¿no?, que era cierto. Y muchos consideran esto como una evidencia muy fuerte. Y no solo lo creían en fe, digámoslo así, sino lo habían visto. O sea, habían visto morir a Jesús. Entonces, dicen que resucitó. De hecho, no lo creyeron cuando les dijeron hasta que él apareció delante de ellos, y entonces hay este cambio, ¿no? Sí, si tomamos al apóstol Juan como un historiador, en Primera de Juan él dice, yo lo vi, yo lo palpé. O sea, está haciendo referencia a eso. O sea, yo había escuchado que él iba a venir, de quien escuché, lo vi con mis propios ojos y lo palpé. O sea, lo agarré, lo pude abrazar, lo pude sentir. Y entonces está haciendo referencia a que sí es real. Incluso este pequeño himno en Primera de Timoteo, mucho más antiguo que los escritos de Pablo. Pablo lo incorpora. Claro. En Primera de Timoteo dice que Jesús fue manifestado en carne. Dice, él fue manifestado en carne, hace una referencia a Jesús, y también dice que justificado en el espíritu, y está hablando de precisamente su resurrección. O sea, era dogma central de la iglesia del primer siglo, incluso antes de que Pablo escribiera, ¿no? Voy con la tercera afirmación. Dice, los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo tienen discrepancias. Fueron escritos décadas después de la era de Jesús. Ahí hay dos cosas, ¿no? Una, tienen discrepancias. Otra, fueron escritos después. Y yo diría, las dos más bien son un argumento a favor. Es decir, tienen discrepancias, quiere decir que no se pusieron de acuerdo para una verdad inventada, sino que cada quien narra desde su punto de vista. Sería muy sospechoso que no hubiera discrepancias. Exacto. Y que fueron escritas décadas después, pues quiere decir que está muy cercano al momento del
del hecho, todavía hay testigos oculares. Exacto. Sí, como tú dices, la pregunta más bien es ¿por qué hay discrepancias? Ujú. Pues porque son autores distintos relatando el mismo suceso, ¿no? Esa es la Lucas razón. hace una investigación, Mateo cuenta de sus vivencias, Ujú, Marcos a lo mejor está contándonos el relato de Pedro, ujú, ujú. Sí, y Juan sí es posterior y es otro evangelio con otro objetivo Claro. distinto, ¿no? Y el día de hoy hay muy... Perdón, quería hablar. Adelante, JJ. No, adelante. adelante. por favor. Y es una característica de la narración que va a ser diferente a la narración de otra persona. Porque tú usas tus palabras, utilizas tus ejemplos y lo que tú viviste desde la perspectiva y el punto en donde lo viviste. Claro, y otra pregunta sería, ¿qué tipo de discrepancias? Claro. ¿No? Sí, O sea, porque por- no es lo mismo. Salieron que simplemente abandonaron. Es exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, claro que hay discrepancias, debe haberlas, son saludables. Bueno, hay el libro que estamos recomendando en Apologética, el caso de Cristo. Bueno, ahorita estamos recomendando el caso de Jesús verdadero. Tiene una sección de un autor que es entrevistado, Craig Blomberg, que tiene un libro incluso, pero solo está en inglés, que se llama Armonía de los Evangelios, en las que habla de cómo resolver la mayoría de discrepancias que aparte son esperadas cuando hay varios autores y que son suficientemente... ¿cuál sería la palabra? Se pueden resolver fácilmente entendiendo los datos históricos. Y en cuanto a la etapa, al tiempo que se escribieron, este mismo Craig Blomberg tiene una teoría, me parece interesante, porque Hechos parece inconcluso, ¿no? Ajá. Y Hechos es una obra que se escribe después de Lucas. Ajá. Entonces, si Hechos está inconcluso, probablemente porque Pablo no ha muerto y Pablo muere en el 64, tenemos que posicionar probablemente a Lucas por ahí del 60, 61, por lo Ajá. menos a Lucas. Y si Lucas toma material de Marcos, como es lo más probable, Marcos es tiene que estar anterior. un poquito antes. Claro. Entonces estamos hablando de tan solo 30 años. Aparte de que la figura de Jesús descrita por el Nuevo Testamento no solo está en los Evangelios, sino en las cartas de Pablo, que todavía son anteriores a los Evangelios, por ahí Claro. de los 50, y que muchas veces incorporan himnos que nos enseñan la cristología de la iglesia, himnos que están probablemente formándose a solo 5 o 10 años, Ajá. como Filipenses 2, de la muerte de Jesús. Entonces no hay tal cosa como... Tanto tiempo entre los hechos y las Exacto. narraciones. Además es como muy lógico, ¿no? O sea, ¿quién escribe su biografía en un par de años? O sea, cualquier persona que esté escribiendo una biografía, ya sea autobiografía o de alguien más, toma un tiempo recopilar la información, toma un tiempo vaciarla, toma un tiempo ordenarla, toma un tiempo editarla. O sea, toma un tiempo que no puede ser inmediato, o sea, no puede ser inmediato. Y además hay que tomar en cuenta la época en que sucedió. O sea, los medios eran diferentes, o sea, la escritura, el papel, el almacenaje, el registro, el archivo, o sea, todo era diferente y obviamente iba a haber un desfaz de tiempo, lógico, por lo... O sea, yo puedo escribir mi autobiografía aún después de muerto. ¿O cómo? No entendí. Exacto. Lo que yo sí el que pienso la vaya a es- Solo, escribir. solo si es que te matan por un auto. Claro. Si no, no podría ser autobiografía. Autobiografía. Motobiografía, si mueres una sobredosis. Y lo que yo también pienso es esto, las discrepancias, discrepancias, no son, o sea, no es lo más notorio en los evangelios. O sea, que Exacto. existan o no existan, pero hay muchas coincidencias. La parte esencial la puedes ver en todos los evangelios. ¿Por qué no mejor quedarnos con esa parte? Exacto. Y algún día yo te puedo contestar cuál es la diferencia, por qué en tal evangelio dice esto y por qué en otro dice otro. Puedo comprobarte la resurrección de Jesús, pero acompáñame al cielo. Claro. Ahí ya te lo demuestro. Claro. Hablando de la fecha, hay una teoría, estoy tratando de recordarla, de dos autores, Michael J. Kruger y no es hermano de Michael J. Fox. ni de Freddy Krueger. Freddy Krueger. Y Andreas Kostenberger, que dice que era muy común en esa época que cuando se iba a escribir un documento de tal importancia, que se iba a considerar como un legado a la siguiente generación, había un estimado de tiempo de 30 años para que se escribiera ese documento que serviría como una especie de formación para la generación que sigue. Y es justo el tiempo que tardaron los discípulos en
reproducir los evangelios que continuarían con su obra. Y probablemente se escriben en esa época, una, porque están a punto de terminar sus días, y dos, porque era común pensar en los evangelios como un documento canónico que forjaría una comunidad de las siguientes generaciones, y porque Cristo les había dicho que preservaran el mensaje apostólico. Y esa es la razón por la que probablemente tardaron ese tiempo. Es una buena teoría y, bueno. Okay. Además describen, dentro de la Biblia, describen a los discípulos como gente del vulgo e iletrados, o sea, gente no muy capaz para escribir. Entonces, si es así, ¿cuánto te tardas para poder escribir algo? Claro. Había escribas Profesionales y todo este rollo, pero sí es interesante. Ok, voy con la última pregunta del mail. Dice, los apóstoles que escribieron los evangelios, afirma este señor, no existieron. A los evangelios se les asignó un autor y un nombre décadas después para darles credibilidad. Yo creo que cae en lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Es bastante ilógico que suceda eso. Sí. ¿Y con base en qué puede afirmarse eso? Lo que pasa es Que que leí un documento que... Sí, ¿De una dónde? investigación ¿De dónde? seria, Claro. fundamentada, diferentes Yo creo que esto investigadores. nace realmente de corazones que no quieren ceder, no quieren creer, que no quieren confiar en Dios. Sí. Lo que pasa es que los evangelios realmente no traen nombre. Ajá. Los originales. Claro. Pero la tradición de la iglesia, que es confiable, ¿no? Discípulos de los discípulos, digamos, ¿no? Como Ireneo de León y otros más, les pusieron los nombres. Ahora, existe esa teoría de que lo pusieron para precisamente que fuera... Para validar. Pero algo que dice Craig Blomberg, que también es interesante, es... No son los nombres más populares, excepto Juan. O sea, Lucas Claro. es griego. Marcos, pues existía la tradición de que había abandonado a Pablo. No, bueno, lo hizo, me refiero, pero estaba esa situación. Y Mateo era recaudador de impuestos. De hecho, los nombres más populares los usaron los gnósticos para sus propios evangelios en el segundo siglo. Como el evangelio de María, el evangelio de Pedro, el evangelio de tal. Entonces, también eso aumenta aún la credibilidad. Si hubieran querido forjar realmente nombres populares, ¿por Pero qué pones no? a los demás rating. Ajá. ¿No? O incluso Jesús, que eso no... O sea, el escrito de Jesús, y eso no pasó. Claro. ¿No? Entonces... Ok. Mientras Dodo nos toma una selfie, vamos con la Selfish. siguiente pregunta. Me quedó una del mail. Si el cristianismo surge como resultado de la renovación de dioses y tradiciones antiguas, No. ¿por qué no? Hay un... Lo que pasa es que las religiones mistéricas que les llaman, las religiones como el culto a Isis y a Mitra eran muy populares en el mundo romano. Y había templos incluso, Ajá. a Mitra y a Isis en todo el imperio. Y tenían ciertos ritos de iniciación como bautismo y otras que parecerían tener un paralelo con la fe cristiana, parecerían. E incluso la ética de Pablo, algunos creen, es muy parecida a la ética del estoicismo tardío, que es el estoicismo tardío es el que domina en la época de Pablo. Entonces algunos creen que incluso Séneca, que era estoico, se encuentra con Pablo, lo cual no hay evidencia histórica, ¿no? Pero eso nace de una falta de comprensión y de estudio de las raíces judías del cristianismo. Porque aunque podría haber un rito de bautismo de iniciación para las religiones mistéricas como el cristianismo, el significado y el origen es totalmente distinto. Y aunque Pablo podría utilizar léxico de los griegos para precisamente poder transmitir la fe cristiana a su mundo, la ética de Pablo proviene del Antiguo Testamento. Ajá. A la luz del Nuevo Pacto en Cristo y no de el estoicismo, aunque pueda ser que hubo una especie de similitud. De hecho, me parece que es Epicteto, que es el primer estoico que cree en un Dios personal, y es más probable que él haya sido influenciado por el ¿Por cristianismo. Pablo o el cristianismo Ajá, más que...? porque el estoicismo de antes era panteísta. Ajá. Y el cambio más bien te hace pensar en una influencia del cristianismo más que al revés, ¿no? Bueno. Ok. Vamos con última pregunta de otro correo, porque ya contestamos muchas, entonces que esta va a ser la última. Dice, hola,
he estado haciendo mi devocional en el libro de Mateo y me salió una duda respecto al capítulo 10, versículo 34, donde dice que Jesús no vino a traer paz, sino guerra. Y se supone que uno de los títulos de Cristo es el príncipe de paz. Ok, buena pregunta. Ya extrañábamos preguntas bíblicas también. Sí. Mateo 10, 34 lo tengo acá y dice: Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, leí más del 34 para tener el contexto de todo lo que está diciendo en ese momento Jesús. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Creo que es un tema bastante importante. ¿Qué piensan? A ver, ¿quién comienza? Primero que escuchen la prédica del domingo 25 de octubre. Domingo 25 de octubre. Exacto, que escuchen esa prédica porque en esa prédica... Del 2015. Del 2015, exacto. De Semilla de Mostaza, México. Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama la prédica? Híjole, la revelación de Jesucristo. Y en esa prédica, Iber nos hace favor de explicar muy claramente cómo funciona la palabra y cómo al exponer su palabra el Señor Jesús, cómo te lleva a tomar decisiones, y lo que es bueno y lo que es malo, y te lleva a separarte de lo malo, y entonces ahí ya está habiendo una diferenciación, por así decirlo. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Aarón? El viejo y sabio Aarón. Sí, efectivamente que escuchen. No, pero Jesucristo es así de claro, ¿no? Siempre no hay donde pararse, sino en la sombra o en la luz, cuando Jesucristo se presenta. Mi mamá alguna vez me preguntó: oye, hijo, ¿cómo que los hijos se levantarán contra las madres? ¿No? Las madres estarán en contra de sus propios hijos. Pero bueno, también sé que está hablando de en un futuro, ¿no? Donde va a haber tanta persecución, y donde tu postura acerca de Jesucristo va a ser tan firme que efectivamente aún tendrás que elegir, ¿no? Entre tu familia o Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces sé que también está hablando un poco de eso, pero Jesucristo siempre es así, o blanco o negro, ¿no? Uh-huh. O caliente o frío. Entonces por supuesto que no puede haber bueno, sí, todos somos amigos. Y no, o sea, uh-huh. Jesucristo es así. Ahora, mencionaban este pasaje de Isaías donde a Jesús se le llama príncipe de paz, ¿no? Era la Ajá. pregunta. Y creo que es importante observar los dos pasajes, ¿no? El pasaje de Isaías está hablando respecto al Mesías. Y una de las cosas lo que vino a hacer Jesús a este mundo es a traer paz, ¿no? A darnos paz para con Dios. A causa del pecado, exacto, ¿no? Estábamos separados de Dios, estábamos enemistados con Dios, ¿no? Dice la palabra. Y lo que hace el Señor Jesús es traer paz para con Dios. Entonces, en ese sentido, el pasaje de Isaías está hablando de uno de los títulos del Mesías, pero lo que iba a ser en relación con nosotros, en nuestras vidas, con Dios. Ajá. Ahora, ya en el pasaje de Mateo, pues está hablando de ciertas cosas que van a pasar alrededor de los que creen en Jesús, ¿no? Sí. De hecho, si lo vemos así, como tú lo estás presentando, cuando es presentado el príncipe de paz, ¿no? Realmente es príncipe de paz porque va a haber una batalla, exacto, ¿no? Hay una batalla constante en nuestra carne, pero hemos hecho la paz con Dios, ¿no? Por otro lado, la paz que Dios ofrece es distinta a la paz que el mundo da. La paz que el mundo busca es esta paz en que, bueno, pues judíos, musulmanes, cristianos y los que creen en Star Wars nos vamos a llevar todos bien y todos ceden un poco y pues los que usan Windows, los que usan OS 10. Sí, exacto, sí, Windows, PC, todos vamos a encontrar un camino y no sé qué. Esa es la paz que el mundo puede buscar, pero esa paz implica sacrificar la verdad. Uh-huh. Y el cristianismo no puede sacrificar la verdad, ¿no? Hay un camino al Padre, no hay dos, no hay tres. Hay alguien que es luz, que no hay tinieblas en él,
Y o sea, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Siempre hay esa gran división. Y efectivamente, cuando viene esto, produce división. Claro. Entre los que están dispuestos a seguirle y los que no. Y puede suceder en una familia. Puede suceder en una familia. Pero normalmente, corríjame, pero normalmente son los inconversos los que empujan esta división. No es que uno ya no quiere estar con ellos, sino ellos los que cortan la división o se ofenden porque uno no quiere participar más del pecado. César o Alex, ¿algo más que decir? Benji. Y terminan finalmente, yo creo, o sea, si puede haber de entrada, verte como, ya eres aleluyo, ya eres cristiano, estás en esa secta, pero al ver tu comportamiento, al ver un cambio en ti, un cambio en tu vida, muchas veces estos familiares que en algún momento te rechazaron, pueden venir también a la verdad. Y entonces dices, ok, pero como tenemos que estar separados, hay que seguir separados. No, o sea, es... Ahora, en Miqueas, estaba leyendo ahorita, en Miqueas es profeta. Pero pues, dices que no te creamos. No, ni Miqueas, ni Miqueas tampoco. Dice, algo así está hablando de como una profecía, ahorita lo leí así muy rápido, al final de Miqueas, y me suena muy parecido a lo que Jesús está diciendo acá. Entonces, quizá, no sé, está diciendo que eso que está profetizado desde el Antiguo Testamento, ahora que yo vengo, esto va a estar pasando. Los hijos y los padres, las nueras y las suegras, perdón, ¿no? Tal vez. Y creo que lo hemos vivido, ¿no? Cuando hablamos de marcianos y de cualquier cosa, realmente pues hay una cierta comunión y tolerancia. Pones a Jesús en la conversación y ahí sí, como gatos, así. Excepto del partido del América y el Querétaro del sábado. Eso todavía produce heridas en algunos. Pero ahí ya ni cómo ayudarle. Es la verdad. Exacto. Y causa divisiones. Y causa divisiones. Pero en ese sentido, ¿cuántas veces incluso nos hemos encontrado nosotros con la familia al no participar en estas cosas? Cuando la verdad está ahí, cuando la verdad está en ti, y tienes que tomar una convicción de fe. Y tienes que decir, ok, no porque esto ofende a Dios, no porque no me convenga, no porque sencillamente hoy quiero hacer todo lo que tengo por hacer para agradar a Dios, ¿no? Y si eso no me está llevando a agradar a Dios, obvio va a haber división, ¿no? Incluso con tus hijos, cuando te toca corregirlos, tienes que mostrarles qué es la verdad. Y van a estar en contra de ti, y van a creer que eres un tirano, y van a creer todo, pero es la verdad puesta en medio. Y no es falta de amor. Al contrario, todo lo contrario. Al contrario. El amor marca divisiones. O sea, si no, no es amor. Claro. Si como no, tú lo solamente dices. es alcahuetería, ¿no? De la misma manera que protegerías a tu hijo de alguien un criminal que quiere dañarlo, como decías. O sea, si lo amas, claro, no vas a permitir que lo pondrías sus dañen, límites, claro, ¿no? Aunque esta persona esté Tú completamente... pusiste el ejemplo ayer, ¿no? Sí. O sea, si tu hija está saliendo con un gañán. un gañán, con un patán, no solo te vas a poner... No es galán en francés, ¿verdad? Gañán. No solo te vas a poner a observar. Vas a poner la verdad en medio y vas a decir, mira, esto... Este a es el partir límite. de esto Ajá. es, ¿no? Y obvio, va a haber división. Y a lo mejor tu hija no te va a entender y no va a creer, pero esta es la verdad. Aparte, en el contexto del pasaje, Jesús habla del costo del discipulado, ¿no? El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Al final, Entonces, en Lucas 33, en el pasaje paralelo, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando el costo de ser discípulo del Señor, de seguir. Yo trataré de ponerlo así, decir, Jesús sí vino si tenemos paz para con Dios. Exacto. ¿Okay? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todos aquellos que tenemos esta paz con el Señor, aunque seamos suegros y yernos y hermanos, etcétera, no va a haber no es la idea que hay esa distinción. Pero si yo tengo paz para con Dios y mi papá, mi hijo, mi suegro, mi hermano, mi misma esposa no tiene, pues sí, obviamente es muy probable que vaya a haber entre estas dos personas y pueda haber una división. Una división. Sí, un poco también diferenciar lo que
este Jesús domado que se presenta a veces, ¿no? Es que es bonito y lo que quiere es que nos llevemos bien y no sé qué. Ese es Santa Claus. Y somos hermanos todos. Somos todos hermanos. La verdad es que no. Este rollo ecumenista que... Ajá. O incluso Michael hay- Jackson sesco. Exacto. O sea, es la profecía de Michael Jackson, ¿no? We are the world. De Heal the World, todos somos uno y no sé qué. Y eso suena muy bonito y vende muchos discos, pero no es verdad y no es bíblico. Ujú. Y entonces esta primera venida de Jesús es para eso, para que podamos tener paz, cada uno de nosotros de manera individual con Él. Y en un futuro, que sí habrá, viviremos en un mundo en el que sí habrá paz, Paz entre todos y justicia nosotros. perfecta. Así es. Ujú. Ok. Pues bueno, programa que se nos fue con preguntas bastante profundas y vámonos ahora a la recomendación del libro de la semana. Recomiéndanos un libro. La recomendación de esta semana la damos, yo creo que todos los de la mesa. Todos los de la mesa y es de Josh McDowell. ¿Qué libro es? ¿Quién lo presenta? Todo. Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Josh McDowell. Editorial Vida. Es un libro que tiene varias ediciones. Hay Evidencia que exige un veredicto 1, Evidencia que exige un veredicto 2 y hay un tomo que tiene un resumen de las dos, los dos libros. Más que un carpintero se llama, ¿no? No. No, Nueva Evidencia. Nueva Nueva evidencia evidencia, que cierto, exige un veredicto. cierto. Más que un carpintero Pero también es tomado de... Es un pedacito, me Ajá. parece. Ujú. ¿De qué habla este libro? Evidencia que exige un veredicto. Pues es más bien como mucha Una información. una ¿no? recopilación. Una recopilación de datos, fechas, Documentos. nombres, documentos, escritos, citas. Eso es. Entiendo que el autor lo escribió en un momento en que estaba... O sea, él no creía. No. Y entonces esa investigación, tengo Ajá. entendido que sacó... Es este caso muy común, ¿no? Que pasa con algunos ateos que se proponen negar la existencia de Dios o mostrar que los escritos bíblicos son falsos. Entonces empiezan a investigar y conforme empiezan a investigar se encuentran con que hay demasiada evidencia para decir que no son reales. Y es el caso de Josh McDowell, ¿no? Sí, una primera parte en lo que hace es presentarnos como base la evidencia del texto bíblico, ¿no? Ujú. Porque si el texto bíblico es veraz, es legítimo, es real, entonces lo que dice hay que considerarlo. Y aparte de ahí, es que la Biblia es verdaderamente un libro distinto, un libro especial, y luego entra a los documentos históricos que prueban que la Biblia efectivamente es correcta en lo que afirma, ¿no? Ujú, exactamente. Y creo que es un muy buen libro si quieres como empezar a investigar de diferentes temas, ¿no? Acerca de la confiabilidad de la Biblia, acerca de la resurrección y ciertos temas. Te puede dar como un inicio. Es un libro grande, ¿no? No está tan pequeño como tú Ujú. Y no es mencionas, tanto de pero no lectura, es- ¿no? Es exacto. más para investigar ciertos Exacto. temas. Pero también ahí la bibliografía y varias cosas a las que te puede llevar van a ser de mucha ayuda. Ujú. Bueno, en el instituto es un libro de texto en apologética Ujú. y obligado. Ok. ¿Algo más que añadir acerca de evidencia que exige un veredicto? Bueno, también analiza justo esta realidad de Jesucristo, ¿no? Ah, de, claro. de si es un hombre sencillo o si realmente era Dios o si era un maestro o si qué cosa. Entonces Ujú. también analiza desde ese punto a Jesucristo. Exactamente. Pues para las preguntas que contestamos el día de hoy, yo creo que es una buena forma de ampliar. ¿Mm? Bueno, pues vámonos, despidámonos el día de hoy. JJ, ¿alguna forma de contacto? Sí, ministerio, un paso. Arroba ministerio, un uno paso. de número, paso. Que, Es Twitter. ok. Del ministerio, un paso a la libertad. ¿Cuándo es la conferencia? 7 de noviembre, 4 de la tarde. 7 de noviembre, 4 de la tarde, conferencia anual de Un Paso a la Libertad. 2015. Invitados, Semilla de Mostaza México. invitados todos aquellos que están batallando con alguna adicción o que tienen familia que está batallando con alguna Exactamente. Cualquier tipo de adicciones. adicción. Ok. Benjamín, Arroba Benjas1207 en Twitter. Alex, Arroba AlexAguadH. En Twitter. Aaron, En Facebook, JAAT. Dodo Robles, @ Dodo Robles en Twitter. César, Aquí los domingos en Semilla de Mostaza. Face to face.
Pues como que todo el mundo nomás dio su dato y nadie se quiso despedir de la gente. Me despido a nombre de todos mis compañeros. Oye, Sí, claro, diéramos una forma de si contacto. buscas el face de... Aquí lo Sí, puedes la face encontrar. está ahí. Sí, está medio face, pero... Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego. Despídalo.